Estamos ya, bendito sea Dios, en el número 109 del Catecismo de la Iglesia Católica. El título de estos números que siguen dice lo siguiente: el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Dios se acomoda al lenguaje humano. Dios se acomoda a la cultura de un pueblo determinado. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Vamos a poner un ejemplo totalmente comprensible para los católicos, totalmente comprensible. ¿En qué lengua habló la Virgen María en México cuando se aparece a Juan Diego, el Indio Santo? Todos sabemos perfectamente. En náhuatl. ¿Por qué? Porque estaba hablando a un hombre de esa cultura. La Virgen María le habla en náhuatl a Juan Diego. Pues algo semejante es lo que ha hecho Dios. En un ambiente arameo, pues Dios se ha manifestado en arameo. Y en un ambiente hebreo, pues Dios se ha manifestado en hebreo. Y en un ambiente griego, pues Dios se ha manifestado en griego. Es decir, Dios se ha acomodado al hombre. Se ha acomodado al hombre para hacer comprensible su revelación. Los libros escritos en griego de la Sagrada Escritura no tienen menos valor que los escritos en hebreo o en arameo. Su valor es idéntico, proceden del mismo Dios. Revelan a quien es la verdad, Cristo Jesús. Son útiles todos para la salvación del hombre, para que nosotros los hombres podamos humanizar nuestra vida. Al divinizar nuestra vida, recibiendo la vida divina, sí, nos humanizamos. Al recibir los sacramentos que nos transfieren vida divina, los sacramentos no son más que la actualización del Calvario, del acto redentor. Al recibir el fruto del Calvario, el perdón y la salvación, nosotros nos humanizamos y nos divinizamos, nos llenamos de Dios, nos llenamos del Espíritu Santo. Pues bien, en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres, se acomoda en su revelación a nosotros. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, no interpretación caprichosa, no interpretación personalista. Para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento
a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Nos dice el documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Con nuestra propia cultura, acercarnos a las Sagradas Escrituras. Con nuestra propia cultura, estudiarlas profundamente, meditarlas. Claro que podemos ir descubriendo personalmente las verdades que Dios ha querido revelarnos. Y lo hacemos. En la Lectio Divina, por ejemplo, en el comentario a las Sagradas Escrituras que hacen las personas de fe reunidas, e inclusive sin estar reunidas, el Espíritu Santo hace comprender las verdades de la fe. Pero esto supone ya una actitud nuestra de obedecer a Dios, de creerle. No vamos a poner nuestro pequeño entendimiento humano por encima de la sabiduría de Dios. No. Al contrario, precisamente con la virtud de la fe, precisamente sometemos libremente nuestro entendimiento al entendimiento divino. ¿Quién se equivoca? ¿Dios o el hombre? Evidentemente solo el hombre se equivoca, Dios no. Dios no se ha equivocado en lo que nos ha revelado. Somos nosotros los que, para eso está el magisterio de la Iglesia, somos nosotros los que dentro de la comprensión católica del magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos, hemos de interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces, una interpretación oficial de las Sagradas Escrituras compete a la Iglesia. ¿Para qué? Para que haya unidad. Sin el servicio de la Iglesia a la interpretación de las Escrituras, desaparece la unidad. Es lo que tenemos en 50,000 sectas. Cada uno cree lo que le parece bien. Pero Dios nos ha llamado a la unidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven eternamente en comunión. Los discípulos de Cristo hemos de vivir en comunión con la Santísima Trinidad y con nuestros hermanos. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Siendo las Sagradas Escrituras revelación de Dios por medio del Espíritu Santo que inspiró a los autores sagrados, es el Espíritu Santo mismo quien debe enseñar y enseña a la Iglesia el sentido de las Escrituras. Las verdades de la fe no son verdades sueltas. No. Las verdades de la fe forman un bloque de fe, un cuerpo de fe, que no se contradice en ninguna parte, sino más bien cada verdad sirve a las otras verdades, ilumina a las otras verdades, nos hace comprender las otras verdades, cada verdad. Esto es importante. Es importante para que estemos en comunión, y eso es sumamente importante. Comunión es la palabra que define a la Iglesia, la única palabra que define a la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Comunión. Comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
y comunión en Cristo por el Espíritu Santo entre nosotros, para que como humanidad creada por el Verbo y a imagen y semejanza del Verbo encarnado, todos, aquellos que vemos en Cristo al autor de la salvación, todos, vayamos hacia Dios nuestro Padre por el único camino que es Cristo, en el Espíritu Santo, el poder de Dios. Que así sea para todos nosotros. Amén.